Al comienzo de la película vemos que Shadow está cautivo en Prison Island en Tokio. Este no es un nombre al azar, sino que en realidad es también donde Shadow estuvo cautivo en el videojuego Sonic Adventure 2 de 2001, hasta que el Dr. Eggman lo libera. Además, este no es un detalle menor, ya que la trama de la película está inspirada en gran parte en los eventos de este icónico videojuego. Para cualquiera que haya transitado los años 90 y 2000, Sonic pasó de ser la mascota representativa de Sega a un indiscutible ícono de la cultura gamer, y seguramente los fans tanto antiguos como nuevos esperaban con ansias la presentación de Shadow, uno de sus más importantes antagonistas. Obviamente los creadores no perdieron la oportunidad de complacernos con muchísimas referencias a los videojuegos, series y a otros elementos de la cultura pop de la época. Así que para que no se te escape ningún detalle, aquí te dejamos 35 curiosidades que tal vez no viste en Sonic 3. Antes de despertar, vemos algunos de los recuerdos más importantes de Shadow con María. En uno de estos fragmentos vemos que ella toca unas cuantas notas de una melodía que los más fanáticos seguramente no dejaron pasar desapercibida. Se trata del Live and Learn, o Vive y Aprende, de la banda japonesa Crush 40. Este es el icónico tema de apertura de Sonic Adventure 2. Esta melodía es además el tema de Shadow en toda la película, y luego la escuchamos en una versión más completa cuando Sonic y Shadow atacan el cañón Eclipse. Cuando al fin Shadow se libera, vemos el Chaos Control, su habilidad especial que le permite moverse a una enorme velocidad, atacar con un enorme poder destructivo y hasta teletransportarse. En la película esta habilidad está representada de manera muy fiel a como aparece en los videojuegos, especialmente en Shadow the Hedgehog de 2005, con su clásica táctica de aparecer detrás de su enemigo para patearlo. Nuestros protagonistas hacen una carrera y, como era de esperarse, Sonic toma la delantera y llega a la meta. Y resulta que vemos el icónico cartel giratorio de Meta o Goal que aparece en todos los finales de nivel de los videojuegos en 2D de Sonic. Además, cuando festeja su triunfo, de fondo suena una melodía que nos parece familiar, y se trata de la fanfarria de final de nivel que suena en casi todos los juegos de Sonic desde que el erizo apareció en Sega. La trama nos devuelve a Shadow, quien ya escapó de Prison Island y ahora camina bajo la lluvia de Tokio. Esta escena es un claro guiño al inicio de John Wick 3, en donde el asesino a sueldo camina bajo la lluvia con un gesto siniestro y letal. Pero esto cobra mucho más sentido cuando recordamos que es el mismísimo Keanu Reeves quien le da la voz a Shadow en el idioma original. Sin duda, Keanu logró transmitirle su sello al personaje. El equipo Sonic es reclutado por Gun para detener a Shadow, y vemos cómo se lanzan épicamente desde un helicóptero para comenzar el enfrentamiento. Esta llegada es una referencia al inicio de Sonic Adventure 2, en donde de una forma muy similar, Sonic se lanza desde un helicóptero y utiliza una de sus puertas como tabla de snowboard. Luego de la pelea, donde Shadow supera por mucho al equipo Sonic, lo vemos tomar una motocicleta y un arma. La imagen de Shadow con un arma de fuego no es algo fuera de lo común, ya que esto es una clara referencia al juego Shadow the Hedgehog, en donde lo vemos utilizar ametralladoras para luchar contra soldados de Gun y otros alienígenas. Al final de la persecución podemos ver una de las más grandes e icónicas referencias a la cultura popular y del anime. Para frenar su motocicleta, Shadow realiza un Akira Slide, un derrape espectacular que realiza Kaneda, el protagonista de la película Akira de 1988, y que ha sido referenciada por muchas otras producciones a lo largo del tiempo. Shadow y Sonic colisionan en un ataque que deja sin energía a todo Tokio, y nuestro protagonista, casi noqueado, dice 1.21 gigawatts mientras intenta recuperar el conocimiento. Esto es una referencia a la mítica saga de películas Volver al Futuro, y 1.21 gigawatts es la cantidad de energía que el DeLorean del Doc necesita para poder viajar en el tiempo. Luego de la paliza, Tails sugiere reunirse en Chao Garden o Jardín Chao, para así pensar en una estrategia. Este es un restaurante muy popular de Tokio en donde estas tiernas criaturas como hadas llamadas Chaos, aparte de administrar el restaurante, son una referencia a los juegos de Sonic. Por ejemplo, en el Sonic Adventure 2, que ya mencionamos, hay un minijuego interno que te permite cuidar de los Chaos, verlos crecer y reproducirse. En el Chao Garden, una niña confunde a Tails con el detective Pikachu.
Y Knuckles no puede evitar burlarse y decir que sí se parece a un Pokémon. Aquí tenemos un guiño a otra franquicia de videojuegos y series animadas que apostó por lanzar una adaptación live action de su universo y consiguió cierto éxito con la película Detective Pikachu estrenada en 2019. Además, en 2023, Warner confirmó estar desarrollando una secuela. El comandante Walters se une al equipo Sonic y les revela el origen de Shadow. Si bien en la película su origen se diferencia un poco de la historia original de los videojuegos, en donde no fue encontrado en un meteorito, sino que fue creado por los villanos Black Doom y Gerald Robotnik, pero sí respetan su título de La forma de vida definitiva. Sin dudas, un nombre que describe la letalidad y poder infinito de Shadow. El equipo se divide para investigar las ruinas de una instalación de Gun, y nos enteramos que Knuckles le teme a los fantasmas. Este dato es una referencia al nivel llamado Pumpkin Hill en Sonic Adventure 2, en donde usamos a Knuckles, quien debe pasar por un cementerio lleno de fantasmas. Además, no debemos pasar por alto la aparición de Casper el fantasma amistoso de 1995, una película que todos los nostálgicos llevamos en el corazón. Cuando Eggman se encuentra al fin con su abuelo Gerald Robotnik, este lo interroga para saber si realmente son familia, y una de las preguntas es que dividan la velocidad de la luz por la velocidad del sonido y luego por la velocidad del bus en la película Speed. Este es otro guiño a un papel memorable de Keanu Reeves en un clásico de acción del año 1994, también conocido como Velocidad Máxima. Más detalles del pasado se nos revelan y Gerald Robotnik relata cómo diseñó el arma más mortífera de la humanidad, el Cañón Eclipse, que se alimenta de la energía del caos de Shadow. Esta arma mortal es además una referencia directa a Sonic Adventure 2, en donde también este cañón es una gran amenaza para el mundo y el medio por el que Gerald Robotnik piensa cobrar venganza por la muerte de su nieta María. Eggman y Gerald Robotnik pasan tiempo de calidad juntos, al fin como familia. Y vemos que lo hacen en una montaña rusa de un parque de diversiones. Pero si prestamos atención, vemos un cartel que dice Eggman Land, que es un parque de diversiones que aparece en los videojuegos, siendo Sonic Labyrinth su primera aparición. Este parque es una locación clásica y recurrente de los juegos que nos da un vistazo de la utopía robótica con la que sueña el Dr. Robotnik. El equipo Sonic vuelve a Green Hills para planificar cómo entrar al edificio de Gun en Londres, y cuando piden la ayuda de Tom y Maddie, estos se refieren a ellos mismos como el señor y la señora Smith, haciendo referencia a la famosa película de 2005 sobre un matrimonio de espías y asesinos protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. En esta misma secuencia, cuando Maddie sugiere que Sonic utilice la Esmeralda Maestra, podemos ver por un instante un holograma que nos muestra un tablero de selección de personajes muy similar al que se ve en muchos de los juegos de Sonic, como por ejemplo Sonic the Hedgehog 3 and Knuckles, Sonic Heroes y obviamente en Sonic Adventure 1 y 2. La pareja logra infiltrarse en el edificio y conectan el USB en los servidores, pero al ver que no funciona, Tom hace un truco noventero que todos los que tuvimos una consola a cartuchos hemos hecho alguna vez: soplar la ranura y rogar que esta vez sí funcione. Este detalle sin duda tocó la nostalgia de toda una generación de gamers, especialmente si tenías un Sega Genesis. El baile en la sala del Lasers entre Eggman y Gerald Robotnik no solo es graciosa y bizarra, sino que además está haciendo referencia a otra película clásica de 1987. Se trata de Dirty Dancing y la escena referenciada es un movimiento del baile final con la canción Time of My Life, cuando Johnny levanta y gira por el aire a Baby, dejándonos otra escena icónica y memorable en la cultura popular. Sonic comienza a correr para entrar al edificio de Gun, y como le sobra el tiempo, se detiene a hacer una referencia a la reconocida portada del disco Abbey Road de los Beatles. Esta portada se volvió una imagen muy referenciada a lo largo de la historia por su relevancia para la cultura pop. Cuando todos llegan a la bóveda que custodia el control del cañón Eclipse, resulta que el sistema de seguridad que posee se trata de un suelo con gravedad alterada que puede hacerte caer con más fuerza o flotar sin control por el aire. Esto hace referencia al penúltimo nivel de Sonic Adventure 2, en donde también una de las dificultades del juego es la gravedad cambiante. Más tarde se confirma que la situación es una emergencia.
Entonces Knuckles debe hacer su entrada épica y para esto utiliza su ataque especial llamado Llamas del Desastre. Este es un poder mítico que posee este gran guerrero Echidna y que además hace referencia a un capítulo titulado Las Llamas del Desastre de su serie spin-off titulada Knuckles. Los villanos consiguen el acceso al cañón Eclipse y entonces Gerald Robotnik le regala a Eggman un nuevo traje. A lo largo de la trilogía vimos cómo poco a poco la apariencia del actor Jim Carrey se fue asemejando más y más a la del Dr. Eggman, primero quedando calvo y con su excéntrico bigote, luego subiendo de peso y ahora con el traje clásico. No cabe duda de que su imagen toma total exactitud con el villano que recordamos de los videojuegos. Ya mencionamos antes a la serie spin-off de Knuckles, y en la película volvemos a tener un guiño a los eventos que suceden en ella. Cuando Sonic exige la Esmeralda Maestra, Knuckles revela que esta se encuentra custodiada por un gran guerrero, y se trata de Wade, el simpático oficial de policía de Green Hills. Y es justamente en la serie spin-off en donde vemos cómo el guerrero Echidna entrena a Wade en sus artes de batalla para ser un digno guardián, misión que logra hasta donde puede. La batalla final entre Sonic y Shadow toma lugar en el espacio, y si bien ya habíamos visto a Super Sonic antes, ahora se nos revela a Super Shadow, tal cual lo vemos por primera vez en el nivel final de Sonic Adventure 2. Ya con ambos en sus formas definitivas, Sonic realiza su primer ataque y Shadow lo bloquea con facilidad utilizando solo un brazo. Aquí vemos otra clara referencia a las actuaciones de Keanu Reeves, especialmente cuando interpretó a Neo en la saga de Matrix. Este icónico bloqueo lo vemos en su memorable combate contra el agente Smith en la pelea final de la primera entrega. Eggman y Gerald Robotnik se enfrentan en un combate robótico, y cuando Gerald saca unos puños gigantes, Eggman se burla diciendo que no había visto unos iguales desde que vio con odio Linterna Verde en 2011. Esta mención nos recuerda a la fatídica adaptación protagonizada por Ryan Reynolds, y cómo logró ser una de las películas más criticadas y odiadas por todos los fans, incluso por el mismo Ryan. Sonic y Shadow hacen las paces dándonos unas de las dinámicas entre protagonista y antagonista más clásicas del anime y los videojuegos, al comenzar como enemigos y terminar como compañeros con tal de enfrentar un mal mayor. Esto sucede de la misma manera en Sonic Adventure 2, pero además esta dinámica ya la hemos visto con Goku y Vegeta en Dragon Ball Z, Naruto y Sasuke en Naruto, y Yugi y Kaiba en Yu-Gi-Oh! O hasta Scorpion y Sub-Zero en Mortal Kombat. Antes de destruir el cañón Eclipse, Sonic nos da otro golpe a la nostalgia con su frase icónica "Gotta go fast", o tengo que ir rápido en español. Esta es una de sus muletillas más características que nos deja en claro su personalidad impaciente y su amor por la velocidad, pero además nos da un guiño a su antigua serie animada Sonic X, cuya canción de opening se titula Gotta Go Fast. Gerald Robotnik se da cuenta de que Sonic y Shadow se dirigen a detenerlo. Para vencerlos libera una legión de robots que nos recuerdan a los E-100, unidades ultra avanzadas de androides que vimos anteriormente en los videojuegos. Si bien la película no los exploró a detalle, pues faltó mostrar las series Beta, Gamma o el famoso Omega que conocemos en Sonic Heroes, pero puede que sea un pequeño guiño a una posible trama futura en siguientes entregas. Super Sonic y Super Shadow tienen una batalla épica con los androides, y además de permitirnos escuchar una vez más el tema Live and Learn, la película nos dio un fanservice con la icónica pose de Sonic y Shadow cruzados ya como aliados, lo cual nos rememora otra vez al Sonic Adventure 2, en donde vemos a los protagonistas con la misma pose y con la luna de fondo. Tails, Knuckles y el Dr. Eggman se unen para hacer que el cañón Eclipse deje de apuntar a la Tierra, pero sin querer destruyen parte de la luna. Esto hace referencia nuevamente a Sonic Adventure 2, cuando para demostrar el poder del cañón Eclipse, el Dr. Eggman dispara a la luna y deja un enorme cráter como advertencia a los líderes mundiales de lo que sufrirá la Tierra si no cumplen sus demandas y se someten a su dominio. Shadow se dispone a mover lo más que pueda el cañón Eclipse para evitar que explote cerca de la Tierra, pero antes de comenzar a empujar se quita unos brazaletes dorados de las muñecas. Estos son sus anillos inhibidores, accesorios emblemáticos que forman parte de su diseño, pero además sirven para limitar el enorme poder de Shadow.
La primera aparición de esos objetos se da en Sonic Adventure 2, pero es en la serie Sonic X y en el juego Shadow the Hedgehog donde lo vemos sacárselos para liberar todo su poder como un último recurso. Por último, las escenas post-créditos nos revelan muchísimo sobre lo que se avecina en Sonic 4, anunciada para la primavera de 2027. En primer lugar vemos a Metal Sonic, un androide que el Dr. Eggman diseñó para replicar y superar las habilidades del erizo y así destruir a su archienemigo. Pero justo ahí, para salvarlo, aparece Amy Rose, una de las aliadas más importantes de Sonic a lo largo de los videojuegos y series, siendo Sonic CD de 1993 su primera aparición. Y al final de todo vemos a Shadow recoger su anillo, confirmándonos que sobrevivió y regresará en la cuarta entrega.